Al lado, ¿no? Tremendo. Información de último momento, ¿cómo están? Acabamos de enterarnos, esto sí por la cercanía, de que se ha producido hace algunas horas la fuga de una privada de libertad acá en la cárcel de mujeres, el Centro de Orientación Femenina. Conocemos un poco más de detalles porque nosotros estamos al lado. Esta casa Aviala está justo al lado del Centro de Orientación Femenina, en la sede de gobierno, para que quienes nos miran fuera de La Paz o del país, y estamos sorprendidos, ¿no? La policía ya está haciendo la investigación. Vinieron acá. Sí, claro. Están pegados y dice, se escapó por los techos. Sí, sí. Les decía a las chicas, si ven una tercera pasante, por favor, alértenme. Una reclusa brasileña, al parecer, ¿no? Sí, y están haciendo, obviamente, la investigación que corresponde en estos casos. Eso fue como a las 7 de la mañana. Ya la reclusa debe estar lejos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esa es una noticia acá, muy cerca, la tenemos muy cerca. Y lo que también tenemos cerca es Víctor Hugo Romero, ¿no? Sí. El trabajo de Víctor Hugo Romero. Ha hecho su lista, Jorge, de los temas que tenemos. Sí. Segundo punto, Víctor Hugo Romero. Vamos a Víctor Hugo. A ver. Sí. Aquí sembramos dudas para toda elección en el país, señor productor. Esta es, miren, una casa de encuestas donde hay de todo. Hay porcentajes de 30%, de 8%, de 40%, paquetes, combo. Y ahí están con los buitres. Me encanta, Víctor Hugo Romero tiene todos los detalles. Los buitres en el techo. Y aquí sembramos dudas para toda elección. Vamos a poner un puntaje. Yo le voy a poner del 1 al 10. Me encantan las calificaciones porque vengo del fútbol. ¿Viste? En los partidos se le ponen a los jugadores las calificaciones. Yo le pongo del 1 al 10, 8.50. Me encanta. Yo le pongo 9. 9. Sí, bueno, yo le pongo 9. Válido. 9. Hablando de encuestas, vamos, en tu papelito debe ser el tercer punto, a ver. ¿La encuesta? Encuesta, tercer punto, encuestas. Ayer hemos conocido todos en el país las encuestas de Unitel y nos han dado este resultado. A ver, ya es información pública, ha sido ayer revelado a las 19 horas con 30 minutos y por lo tanto ya corrió por todo el país y otros países también. Para la segunda vuelta, ¿cuál es la intención de voto a este momento? Jorge Tuto Quiroga, 47% y Rodrigo Paz, 39.3%. ¿Le ha sacado cuántos puntos? Prácticamente son 8 puntos, 7.7 en realidad, ¿no? Sí, y ayer vimos, yo creo que todo el mundo estaba en este canal Colega, mirando este canal Colega, porque además tenían analistas, periodistas interpretando esto. Y bueno, las interpretaciones se reproducirán en el minibús, en el café, en el trabajo, ya de entrada, o más bien en la preentrada, antes de conocer los datos, Rodrigo Paz dijo, yo no gano en encuestas, yo gano con el voto. Y Lara también dijo algo y tenemos la declaración. Claro, pero primero digamos que hay un voto blanco, vamos a poner, vamos a poner de nuevo un segundito nada más porque hay una incidencia de ese voto no declarado todavía, ¿no? Hay 3.5 de voto en blanco, bajó el voto nulo porque obviamente Evo Morales en esta ocasión no se ha manifestado por ahora, porque en la anterior se manifestó, ¿qué? 2 semanas antes.
Sí, había una campaña, habían hasta casas de campaña sacó, por el voto nulo. Recordémoslo, 19.87. Fue en términos absolutos obtuvo el segundo lugar, el segundo lugar. Y gracias a ese segundo lugar del voto nulo, el MAS no perdió su el MAS no perdió la pues, sigla. Sí. Ahí lo tenemos, blanco 3.5, nulo 4.7, que está dentro del orden histórico de lo que son las votaciones, siempre hay un voto nulo, y el indeciso, que es 5.5. Entre el blanco y el indeciso, si miramos bien, hay 9 puntos. 9 puntos. Si eso se volcara a Rodrigo Paz, bueno, estaría ganando Rodrigo Paz. Pero a lo que voy... Pero se puede volcar a Tuto Quiroga o se puede repartir, también, pero es decir, a lo que voy, todo puede pasar. Pregúntame qué me parece esta encuesta. ¿Qué te parece esta encuesta? No me la creo. ¿Tanto así? No me la creo. ¿Por no qué? me la creo. ¿Por qué? Porque yo también hablo con amigos, con gente conocida en la esquina, le pregunto al taxista, ¿y a quién vas a votar? A Rodrigo. No, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese punto. A mí tampoco me convence del todo, porque hemos visto que el trabajo de las encuestas no nos ha dado certezas en las últimas elecciones. Y, ojo, hemos dicho acá en varias mesas con expertos de que las encuestas son fotografías, las encuestas no son una máquina para predecir el resultado, son fotografías del momento, eso ya lo sabemos. Pero sabemos también que hay encuestas que muestran un resultado muy alejado de lo que es realmente el resultado de las elecciones. Sabemos que hay intereses. Lo que se dijo en Unitel al comenzar es que el voto indeciso se decidió en la última semana. Una gran parte de indecisos se definieron en la última semana. Eso nadie lo puede saber. Pero eso es lo que encuestaron también, ¿no? Es decir, a ver, yo me quiero ordenar en mi percepción. Yo sí creo en las encuestas, sí creo en el trabajo riguroso, sí entiendo que las encuestas reflejan un momento y no son una bola de cristal para determinar cómo va a ser la elección, porque si no, no habría sentido de hacer una elección si las encuestas lo reflejaran. Hay que entender lo que sucede en estos últimos momentos, que es cuando el voto, que tiene mucho de sentimiento, menos de cálculo, más de sentimiento, se puede ir definiendo. Al mismo tiempo, tampoco soy tan ingenua como para pensar que no pueden haber intereses políticos, pero intereses puede haber equivocaciones. Y equivocaciones porque también. Esta misma empresa que hizo esta encuesta es la que hizo la anterior, sí, y había dado quinto a Rodrigo Paz con el 8%. Pero y esta mañana habló Ricardo Rada, que es el vocero de Ricardo Paz, del PDC. Ricardo Rada del PDC. Del PDC. Y dijo lo siguiente, y lo dijo también en Unitel. Dijo, sí, bueno, no estamos inquietos por esta encuesta, porque también en la anterior ustedes nos daban con 8 puntos y nuestra encuesta nos decía que estábamos con 32. Sí, pero lo que yo quería decir, lo que no me dejaste terminar de explicar, es que con todo lo que dije de las encuestas, al mismo tiempo no estoy de acuerdo con tu percepción, porque uno tampoco puede pretender que las encuestas reflejen lo que yo escucho en las calles. Porque yo puedo escuchar cualquier cosa, yo también te puedo decir, yo escucho, y en el taxi, en el minibús, yo escuché que por Tuto. ¿Quién tiene razón, lo que tú escuchas o lo que yo escucho? Si las encuestas se equivocan, nuestras percepciones también. Uno escucha lo que uno escucha en La Paz, en el centro urbano. ¿Qué escuchará el que vive en el trópico Cochabambino? Pero uno va haciendo su propia encuesta, ¿no? Ahora, hay intereses, ¿no? También hay intereses. Hay intereses, claro. Es verdad. Yo, y ahora sinceramente, este guarismo 47-39 a favor de Tuto Quiroga no me parece. Vamos a ver lo que dijo Lara, para ir cerrando esta pequeña, gran introducción. ¿Qué dice Lara? A ver. Para ser el próximo presidente de este país, no se tiene que ganar las encuestas, se tiene que ganar la elección. Las encuestas son a gusto y a pedido del cliente. No lo digo yo, lo dice la historia. Ninguna encuesta ha acertado a lo largo de la historia. Ningún analista político tampoco ha acertado. Siempre se han equivocado y al final el resultado ha sido diferente a las encuestas que manejaban las grandes cadenas televisivas. En la primera vuelta nosotros ganamos y sabemos cómo se gana una elección. Se gana con trabajo, con sacrificio, con actitud, con amor a la patria y sobre todo con fe, acercándose a la gente, con verdad, no con millones,
No se gana una elección manipulando encuestas. Tengan fe, mi gente. Acuérdense de mí. Hoy es 25 de septiembre del año 2025. Son las 12:14 minutos. Bueno, lo cortamos ahí para que no hacerle la propaganda gratuita a Lara, ¿no? Sí, lo dijo y está apelando nuevamente al sentimiento. Sí. Ojo, en estas mismas encuestas del canal colega Unitel también se muestran cifras por lo menos interesantes. Se habla de una cantidad de jóvenes que votan más por Tuto Quiroga que por Rodrigo Paz, que por ese binomio, ¿no? Claro. Habría que ver dónde están los votos de los jóvenes. Yo no me olvido de una cosa, el día de la elección, en agosto, la noche, cuando se supo del triunfo de Rodrigo Paz. De Rodrigo, la jefa de campaña de Rodrigo Paz le pusieron un micrófono y dijo, ¿sorprendida con los resultados? Dijo, no, sorprendida con las encuestas. Nosotros sabíamos que estábamos ganando. Las encuestas daban todo al revés. Me lo acuerdo perfecto. Yo volveré a abrir mi boca después de las elecciones. Habrá que ver. Yo también. Habrá que ver. Y ahí lo comentaremos también. Claro, pero hasta ahora nos da la razón la equivocación de estas encuestas anterior. Fue una equivocación muy seria. Ahora, ojo, la intención de voto puede cambiar también, ¿no? ¿También? La gente no tiene certezas, por eso la intención de voto y el voto en la primera vuelta ha estado así picoteado, si me permiten la expresión. Ultimita para ir ya a nuestro primer bloque, en verdad nuestra primera entrevista. La última es que ya hay 2 víctimas de este desastre que ha sucedido con este concierto en este recinto escolar del Colegio Saracho, en Oruro. Un grupo cumbiero, el vocalista que se lanza hacia la multitud que asistía al concierto, murió una joven y ahora la segunda víctima que estaba en terapia intensiva pierde también la vida. ¡Qué bárbaro! Y lo lamento por las autoridades del colegio, por el prestigio del colegio, por el grupo cumbiero, pero sobre todo por las familias que hoy están lamentando, que están viviendo la peor pesadilla. Nadie nos devuelve a nuestros familiares, ¿no? Nadie nos devuelve la vida. Sí, es yo muy recuerdo triste. las palabras del padre, ¿no? Dijo, alguien va a pagar por mi hija, de la primera fallecida. Esta era la prima, creo. Estaban juntas, fueron aplastadas. 2 jovencitas, una lástima. Y veremos cómo se agrava esto en las responsabilidades que tienen autoridades del colegio, la directora, los miembros del grupo, concretamente el vocalista. Esto lo vamos a ver. Hoy, como le habíamos prometido, vamos a hablar de narcotráfico. Hemos dicho que es una de las principales tareas que hay que resolver en nuestro país y en el mundo. Está en primer orden como preocupaciones de la comunidad internacional y también de nuestro país, el narcotráfico. No solamente es una mujer de pollera a la que encuentran con 7 kilos de cocaína, es también narcotraficantes que están en centros urbanos cruceños, o en Beni, o en Oruro, en carreteras, están en Bolivia, están en la frontera, están en Miami. Como le dijo Petro al presidente Trump, también son sus vecinos en Miami. De este gran bicho que es el narcotráfico, vamos a hablar hoy con una experta. Hemos preguntado, ¿con quién puedo hablar? Gabriela Reyes, me dijeron. Otro, ¿a quién puedo invitar? Es la que más sabe. Gabriela Reyes, le hemos invitado. Y creo que está llegando ya, así que voy a estar atenta a la puerta. Pero déjame que te felicite. ¿Por qué? Porque mañana, que no vamos a estar al aire porque es sábado, es el día del hincha stronguista. Y hoy se cumplen 56 años de la tragedia de Biloco, que en lugar de hacerlo desaparecer al Tigre, lo hizo más grande, ¿no? Porque la gente se unió y porque tiene esa resiliencia de strongest. Así que, y hoy vamos a tener una entrevista también con un stronguista que nos va a contar un poco qué es lo que está pasando. En la segunda parte, así es. A nosotros, los Tigres, el conflicto, el dolor, el problema, la crisis, nos hace más grandes. Así que cuidado. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Gabriela Reyes. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Problem. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gabriela Reyes, criminóloga, consultora de la OEA, toda una personalidad, una autoridad en la materia, nos visita por primera vez y por eso le vamos a dar la llave que es el símbolo de nuestro programa, Gabriela. Es la llave de la hospitalidad, de la amistad y aparte de esta llave, aunque vos no lo creas, habría las cárceles de San Pedro hace 150 años. Porque está igualito San Pedro. Sí, ¿verdad? Capaz sigue abriendo todavía. De repente. Te la damos por Muchas tu visita gracias. en nuestro programa. Muchas te sacas gracias, una Jorge. copia y luego vuelves cuando quieras. Gabriela, estamos en esta guarida que has visto y eso me ha dado mucha alegría cuando Gabriela llegó y dijo, yo ya los he visto en este programa, acá nos ha visto y me parece un lujo de televidente, de amiga. Entonces sabrá Gabriela que este es un rinconcito seguro, plural, donde intentamos generar ideas, intercambiar opiniones, interpretar la información y poder encontrar algunas soluciones. Muy amistoso, muy informal, por eso me permito tutearte y decirte que es un placer tenerte acá. Yo decía, ¿a quién podemos invitar para hablar sobre el narcotráfico? Gabriela Reyes. Bueno, pero con alguien más, entonces, a otro amigo. ¿Con quién puedo hablar? Creo que Gabriela Reyes. Otro. Me parece que Gabriela Reyes. Entonces hemos dicho, bueno, aquí no hay pierde. O viene ella para hablar de esto que, qué paradoja, es un gran problema en el mundo, en el país, porque por favor, por supuesto que hay narcotráfico en el país y hay pocos especialistas. O sea, una especie en extinción con un problema tan complejo, ¿no, Gabriela? Y creciente. Sí, y especialistas mujeres aún menos, ¿no? Y menos, es verdad. Es un mundo Además, dominado Gabriela, por hombres. eres conocedora de la policía, del mundo policial, que también es un tema que hay que saber comprender en nuestro país. Y hoy trabajando para la OEA, ¿es un trabajo a distancia? ¿Te toma un tiempo importante, me imagino? Sí, lo bueno es que puedo seguir trabajando en temas de crimen organizado. Ahorita estoy enfocada en tráfico de armas a nivel regional y me permite estar con mi hijita, estar tiempo de calidad con mi hijita y la verdad es que eso no tiene precio, ¿no? La familia. Claro. Ahora te convocamos porque nosotros, uno percibe cosas y dice, podríamos invitar a tal, ¿no? Y porque vemos que el tema del narcotráfico está tocando cada vez más las fibras del país, ¿no? Se ven cosas todos los días. Entonces,
nos decimos, ¿está copando el narcotráfico a Bolivia? Ya vemos que en América Latina está bastante copado, en casi todos los países, ¿no? O en muchos de ellos. Claro. ¿Cuál es la situación de Bolivia, no? ¿Cuál es la situación de Bolivia? Sí, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es un avance bastante importante del crimen organizado vinculado al narcotráfico en diferentes esferas. Doy algunos ejemplos claros. El avance del narcotráfico en como una, digamos, penetración en el Estado. Veremos SEGIP, veremos migración, casos concretos, Sebastián Marcet, Tuta Michao, que son los dos últimos miembros del PCC, altos miembros del PCC, no son emisarios, son jefes. Estos son peces gordos. Sí, exactamente, buscados por la justicia con sello rojo de Interpol, que tenían una característica en común. Toditos tenían identificaciones otorgadas por el SEGIP, que son reales, pero con identidades falsas. Pasaportes de extranjería otorgados por migración, pero con identidades falsas, ¿no? Y eso entonces, sin tener una colaboración con gente de adentro es imposible. Exactamente. Claro. Pero no solo... El documento, como decís, es legítimo. Exactamente. Lo que es ilegítima es la identidad. Exactamente, ¿no? Y hasta el día de hoy nada de eso se investiga. En el caso de Marcet, sí se metió un funcionario de tercer nivel, de SEGIP, del Beni, pero no sé, este funcionario no puede hacer nada. ¿Tercer nivel es con mucha especialización de jerarquía? No. Más bien... Sin el ok de los demás arriba no pueden hacer nada, ¿no? Porque es introducir bases de datos, cruzar bases de datos, inclusive el tema de las fotos. Uno diría, pero es que tenía otro nombre, ha presentado un certificado de nacimiento, está bien, pero cruce, ese certificado tiene una foto, la persona tiene una cara, los sellos rojos de Interpol, la base de datos de Interpol, tienen la misma cara y te dicen todas las identidades falsas que tiene. Si la identidad no concuerda, uno puede ver la cara y además la huella en muchos casos y puede ver que hay una correspondencia. Sin embargo, no se investigan estos casos, es decir, no se investiga al SEGIP, no se investiga migración y el rol que han tenido y que están teniendo hoy por hoy en la otorgación de estas identidades falsas. Alguien se lo dio el documento. Claro. No es el documento, lo que nos está diciendo Gabriela es que el narcotráfico está presente en Bolivia y que son mismas instancias, así en plural, estatales, las que proveen sus herramientas de identificación, de repente de protección. Entonces, el Estado, de alguna manera, en varias instancias, es cómplice y protege el narcotráfico. Y perdón, no quiero centralizarlo solo en Bolivia. Y este tema pasó en Uruguay, que le costó la cabeza al canciller del país, porque la hermana de Marcet recibió un pasaporte totalmente legítimo uruguayo y estaba en España. ¿Cómo viajó? Con su pasaporte uruguayo. Y ahí saltó, se armó un escándalo total y volaron 3 o 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero entre ellos el ministro. Y esa es la gran diferencia entre Bolivia y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es que inclusive el ministro ha volado, aquí nadie, ni siquiera, o sea, este funcionario de bajo nivel que entró a la cárcel unos meses, pero no se investiga hacia arriba. Otro caso, por ejemplo, recién no sé si han escuchado de este narcotraficante veniano que se llama Coco Vázquez, que ha amenazado al fiscal departamental del Beni, ¿no? Había amenazado al fiscal departamental del Beni a muerte. ¿Qué decisión toma la Fiscalía General? Lo cambia al fiscal departamental del Beni. Es decir, el narcotraficante hoy por hoy tiene el poder de cambiar un fiscal departamental, porque obviamente si lo amenazas es porque te está molestando, ¿no es cierto? Esto no se ve en otros países. En otros países quienes investigan las grandes organizaciones criminales tienen mucha protección, porque obviamente son constantemente amenazados, pero es parte de demostrar que hay un Estado fuerte, una justicia que no se va a dejar amedrentar, es que obviamente no los cambian. Hoy por hoy, este Coco Vázquez no ha necesitado ni ejecutar a esta persona, es decir, ni cumplir con su amenaza, y ha logrado que lo cambien. Y claro, el nuevo fiscal ya ha dicho que él era inocente del asesinato del cual se le estaba culpando. Pero aparte culpando, hizo ¿cómo se llama? Hizo un TikTok, ¿no? Coco Vázquez. Me gustaría tener una mirada histórica y luego comparativa. Histórica porque hablamos a momentos superficialmente, en muchos momentos superficialmente, incluso en la prensa, de las cantidades, de la gravedad, y ya sabemos de memoria que hubo narcodictaduras en este país, es decir, dictaduras que han sido sostenidas de alguna manera por fuerzas del narcotráfico. En tiempos de democracia, lo propio. El caso Oso Chavarría es uno de los más emblemáticos,
cuando él mismo admite que ha financiado una campaña política, la campaña del MIR, lo que ha costado cárcel y que le suspendan la visa a Estados Unidos a cabezas del MIR, pero no solamente el MIR, se ha hablado también de otros movimientos ligados al narcotráfico metidos en la política, y esto se ha visto en Colombia, se ha visto en Ecuador, en fin, pero si me centro en Bolivia, recordemos por favor que hubo dictaduras penetradas por el narcotráfico, elecciones articuladas también por fuerzas del narcotráfico desde sus campañas, gobiernos también protectores del narcotráfico, el gobierno de Evo Morales, que tuvo como primer gesto expulsar al embajador, sacar a la DEA, nos decían que había una disminución en la erradicación de la hoja de coca y la disminución del narcotráfico. Esto es, por supuesto, discutible. Y hoy estos casos que están mencionando Gabriela y Jorge me hacen pensar que en estos últimos años tampoco es que se ha hecho una gran tarea en cuanto al narcotráfico. Mi pregunta para Gabriela, después de esta larga introducción, es, Gabriela, ¿cómo está en nuestra historia la presencia del narcotráfico? ¿Peor, mejor, igual? Yo creo que se está profundizando, pero también esto no hay que sacarlo de un contexto internacional, ¿no? Es decir, hoy por hoy la demanda de cocaína, que es nuestro principal problema, ha incrementado a nivel mundial. Inclusive hoy mismo ya Estados Unidos está dejando de mirar al fentanilo por las políticas que se están implementando y está volviendo a mirar a la cocaína, lo cual obviamente hace que Estados Unidos vuelva a poner sus ojos en Bolivia y en los grandes productores de cocaína como Perú y Colombia. El fentanilo es químico, ¿no? O sea, sí, no depende de la cocaína. No, el fentanilo es químico, se puede producir en un laboratorio donde se producen medicinas normales y puede haber un desvío, pero también se puede producir en laboratorios, digamos, en los bosques, así como se produce la cocaína, digamos, ¿no? Pero, claro, ha habido unas políticas muy fuertes en Estados Unidos, sobre todo para detección del consumo, que han hecho que, y esto pasa, es como temporalmente en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se concentra en una droga y ¿qué hace? Todos los consumidores cambian de droga, ¿no? No es que hay una reducción. Ahora se está concentrando en el fentanilo, entonces vuelven a mirar a la cocaína, ¿no? Entonces, sí, obviamente lo que estamos viendo ahora es más allá de un incremento de las hojas, del cultivo de hoja de coca, que lamentablemente este año la UNODC hasta ahorita no ha sacado el informe que siempre saca en agosto. Hay un incremento en la producción porque hay un incremento en la demanda. Bolivia tiene unas nuevas características, ¿no? Características de que se ha vuelto un hub estratégico para las rutas del narcotráfico. ¿Qué es un hub, Gabriela? Un hub es un centro que colinda, digamos, diferentes, en el caso del narcotráfico, actividades, pero que después te las fragmenta y te las divide y te las manda, digamos. Viene del lenguaje aeropuertuario, ¿no? Exactamente. Pensamos en el famoso hub de Virubiru, que es un sueño para todos. Entonces, de aquí saldría droga. Sí. Perdón, no quiero avanzar sin que no me hagan esta línea, desde las dictaduras, pasando por los gobiernos democráticos, los distintos colores de gobiernos en el país, hasta estos últimos 20 años del MAS, la curva ha sido así. ¿Cómo ha sido la curva? Sí, bueno, la verdad es que ha habido un incremento enorme. Hemos llegado a tener hasta 55,000 hectáreas de hoja de coca. ¿Con el gobierno del MAS? No, mucho antes, ¿no? Sí. Y sí, es verdad que con el gobierno de Tuto Quiroga se rebajó la producción de hoja de coca. Sin embargo, hubieron enormes violaciones de derechos humanos, a tal punto, porque justo estamos estudiando, digamos, qué ha hecho Tuto Quiroga cuando era presidente en la política de la coca principalmente, a tal punto que Estados Unidos le paró un financiamiento de, creo que $55 millones por las grandes violaciones de derechos humanos. Ustedes se deben acordar el caso de Casimiro Huanca, que fue asesinado en una protesta que tenían en la calle. Él simplemente estaba parado a un lado, cuentan inclusive quien era defensor del pueblo en ese momento, y Tuto Quiroga creó una fuerza militar que entró sin avisar, digamos, ¿no? Y hubieron enfrentamientos muy grandes, murieron mujeres, murieron niños. Entonces, inclusive Estados Unidos no estuvo de acuerdo con este tipo de respuesta, ¿no? Y por el otro lado también esto llevó a que el trópico mismo no solo
piense en tener líderes o representantes como Evo Morales en la política lo tenía, sino que también a formar un instrumento de lucha política, ¿no? Y es así también como se crea el instrumento, el IPCP como tal, ¿no? Ahora, tomando en cuenta el contexto, como tú dices, no es lo mismo para comparar el contexto hoy con otros países o con la red de narcotráfico que en los años 70, pero ¿podríamos decir que en la dictadura hubo más piedra libre que en los gobiernos democráticos? Y concretamente, ¿qué ha pasado con el gobierno de Evo Morales? Porque se ha leído muchísimo en la prensa sobre Evo Morales y se lo ha tildado de narcopresidente y que con esto se habría incrementado. En el exterior, ¿no? En el exterior se lo ¿Qué veía cifras así. más o menos tienes? Bueno, hablando específicamente de Evo Morales, él ha implementado una política integral, como se pudiera decir, ha reducido el nivel de violación de derechos humanos, principalmente, ¿no?, con este modelo del control social de la hoja de coca, el desarrollo integral con coca. Él entendió, y obviamente porque era el parte de ese lugar, de que estas políticas de coca cero y de la erradicación forzada, lo único que hacían era volver al cocalero más pobre, porque cuando le ofrecían la piña, el palmito, hasta que ellos puedan sacar su producto, ya se habían vuelto pobres, entonces obviamente tenían que volver a entrar a la coca, ¿no? Es interesante porque esta siempre es la pregunta que me hacen, ¿no? Evo Morales está involucrado en el narcotráfico y la DEA lo viene investigando desde el 94. E inclusive cuando no ha estado en el poder y cuando Murillo ha estado en el poder, no han podido demostrar un involucramiento de él. Hoy por hoy que está el coronel Dávila ha sido extraditado por un caso del 2020, tampoco se ha escuchado, el caso, recién va a empezar el juicio, pero he leído el documento de su caso, digamos, y en ningún momento se menciona a Evo Morales. Hay quien dice que se lo llevaron a Estados Unidos para que involucre a Evo Morales. ¿Esto es ficción? Ahí, bueno, sabemos que Estados Unidos tiene muchas veces este modo de hacer acuerdos con personas que están vinculadas al narcotráfico para que hablen de otras personas vinculadas al narcotráfico, lo estamos viendo en los casos de México, por ejemplo, ¿no? Eso hay que ver qué es lo que dice el coronel Dávila cuando está allá. Él, cuando ha hablado acá en el marco de su detención, ya dijo que estaban pretendiendo aquí el gobierno mismo que lo involucren, que él involucre a Evo Morales, y él dijo que no lo iba a hacer porque su caso estaba vinculado a otro tema, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasa finalmente, cómo se logran las negociaciones. Sí. Pero hoy por hoy no hay algo específico, insisto, inclusive cuando estaba el señor Murillo, que ha sido además muy, digamos, muy fuerte contra el trópico, ¿no? Sí. Bastante parecido a lo que está pasando hoy con la estigmatización y esta arremetida específica en el Chapare, no han podido demostrar nada, ¿no? Vuelvo a las dictaduras, pero en las dictaduras han sido, en plural, en la región, mucho más permisivas con el narcotráfico que los gobiernos democráticos. Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que ha sido mucho más fácil la penetración en el poder político como tal. Ha habido un movimiento económico bastante importante. Claro, la presencia de la DEA y en general de Estados Unidos ha tenido también, de cierto modo, un impacto en cómo se llevaban estas relaciones de poder político, poder narco. Nosotros hemos tenido aquí a Roberto Suárez, ¿no? El rey de la cocaína, que además justo estábamos estudiando un poco este origen de Sonia, ¿no? del pronombre que se le da al exministro de gobierno. ¿Cómo es esa historia? ¿La puedes recapitular? Sí, claro. Roberto Suárez logró internacionalizar su negocio de la cocaína gracias a una mujer que se llamaba Sonia San Ginés de Atalá. Era una señora cruceña que empezó, muy linda ella obviamente, que ella empezó a ir a Colombia, empezó a abrir mercados, ¿no? Y relaciones, entre comillas, internacionales para Roberto Suárez, ¿no? Para el rey de la cocaína, y eso le permitió a él empezar a vincularse, digamos, en sus primeros años, ¿no? Vincularse con otros países, hacer relaciones y expandir su negocio, ¿no? Y luego ella, eventualmente, ella administraba unas casas de tortura que estaban al frente de los tajivos. ¡Qué locura! ¿no? Que eran sabidos y eran en estas épocas de la dictadura, y luego ella se volvió informante en Estados Unidos. Hoy por hoy no se sabe si está viva o está muerta, pero era Sonia, ¿no? Ella era Sonia San Ginés de Atalá. ¿Y a qué le dicen Sonia? A Eduardo del Castillo.
al ex ministro de gobierno y ex candidato del MAS. Sí, y se sabe que ese apodo se lo ha puesto un policía, precisamente, y que es como que conocido, por eso Marcet le llama a Sonia, pero viene de Sonia Sanginés de Atalá. ¿Pero porque estaba involucrado? Eso la justicia tendrá que investigarlo, ¿no? Pero ha sido parte, digamos, de esta última campaña, ¿no? Para la primera vuelta. Ahora, yo quería un datito agregar, es que no solamente fueron los gobiernos dictatoriales, sino que hubo democracias, presidentes que fueron su campaña, o por lo menos los han acusado, que su campaña estuvo financiada por el narcotráfico. ¿No? Por eso yo recordaba el caso del MIR, que ha sido uno de los casos emblemáticos, pero no el único. Se ha sabido de otras fuerzas y no solamente acá, políticas en otras partes de América. Al narcotráfico. Por eso le preguntaba a Gabriela si con el gobierno del MAS, comparativamente entre gobiernos del no MAS y gobierno del MAS, si el narcotráfico se ha vuelto más peligroso, más voluminoso en Bolivia en estos 20 años. Sí, por eso digo, en términos de producción, en términos de impacto, digamos, de Bolivia como país, yo creo que sí, ¿no? Y no está tanto vinculado insisto, está más vinculado a la dinámica internacional, ¿no? Y que al actor político como tal. Exacto. Y de cierto modo, ¿cuánto le han dejado abrir las puertas? ¿Cómo le cierran y cómo le abren las puertas, ¿no? Yo creo que en los últimos, si bien en los últimos 16 años que ha gobernado Evo Morales, no se ha visto casos tan graves, es más, algo que no se ha visto en los últimos 4 años, por ejemplo, y son varios casos, el caso de Sanabria, el caso de Nina, es decir, altos comandantes de la policía que han sido procesados por narcotráfico, independientemente de que sea aquí o en Bolivia, cuando hoy por hoy no vemos a nadie, y no significa que no estén involucrados, ¿no? Yo siempre digo el caso del general Illanes, que ayer ha ascendido a general segundo, me parece, que él tuvo este lapsus, no sé si se acuerdan, cuando él dijo que Sebastián Marcet había estado desde febrero en Bolivia, y el ministro dijo, no, eso es falso, ha estado desde julio en Bolivia, y luego ha venido el comandante de la policía paraguaya a decir, pero nosotros hemos mandado policías de Paraguay en febrero a decirles en qué parte de Santa Cruz estaba Sebastián Marcet, ¿no? Entonces llama mucho la atención que encima hoy por hoy esté premiado, siendo que Marcet vivía tranquilamente en Santa Cruz teniéndose... Yo lo que veo, ahora que nombrás... de Arce, perdón, estoy mezclando narcotráfico y política porque creo que hay un hilo ahí. El gobierno de Arce habría sido... En todos los órdenes hay hilo con el narcotráfico. ¿Habría sido el gobierno de Arce más permisivo o durante el gobierno de Arce se ha incrementado el peligro con este problema? Durante el gobierno de Arce se ha visto más penetración del crimen organizado vinculado al narcotráfico en la política, ¿no? Mayores niveles de impunidad en la policía y la policía vinculada al narcotráfico, y estoy dando los casos claritos. Antes, en el gobierno de Evo, sí se metían a la cárcel, inclusive a comandantes, e inclusive pensando en el costo político que eso pudiera tener. El caso de general Sanabria se lo sabía 2 días antes. No es que dijeron, no hagan nada, que no vayan, ¿no? Que lo agarren. Porque están metiendo eso, que lo agarren, ¿no es cierto? En cambio, hoy por hoy, los niveles de impunidad aquí son altísimos, ¿no? No se cambian, no se investigan a los policías de alto rango, es más, se los asciende, se los premia, y eso era antes algo que antes no se veía. Las investigaciones, yo me imagino, como eran las épocas de la dictadura, al final se logra saber. Hay que ver hasta qué punto hoy por hoy el crimen organizado, y lo que yo le llamo, que para mí son los más importantes, a los grandes empresarios de la cocaína, hay que ver hasta qué punto logran comprar la política y la justicia para sentirse ellos impunes y seguir actuando y saber que nunca les va a pasar nada, porque traen mucha plata para Bolivia, ¿no? Generan ingresos. Gabriela, yo lo que veo es que más allá de que esté avanzando el narcotráfico en Bolivia y en toda la región, lo que veo que hay, el narcotráfico está más atrevido, está más desenfadado, hasta se muestra. Marcet es uno de los casos paradigmáticos en ese sentido, ¿no? Que hasta sale por televisión, jugaba fútbol, hacía cosas. Están más atrevidos los narcos a mostrarse, ya se sacaron la careta, ¿no? Antes era una cosa muy... Se sienten más protegidos. Puede ser. Pero también hay un tema aquí, no solo están más atrevidos, pero la sociedad está siendo muy permisiva. Es decir, sobre todo en Santa Cruz.
uno va a un boliche y empieza a ver un amigo que de la nada empieza a comprar cosas muy caras, empieza a tener autos de lujo, sus empresas empiezan a crecer más de lo que uno diría, pero en esta crisis, ¿cómo que están empezando a exportar o cotizar en la bolsa? Y nadie dice nada. Y no es que ellos no sepan, es que lo saben. ¿Dónde vivía Michao? En Colinas del Urubó. ¿Ustedes creen que la gente del Colinas del Urubó no se daba cuenta que pasaba algo raro? Claro. ¿Cuántos allanamientos hay en esas casas? Pero la gente no dice nada, a veces por temor. Claro. Y también forman parte de esto. Me permito hacer un paréntesis para contribuir a este argumento de Gabriela. Una diputada me comentó que, por ejemplo, en Beni, puede ser en Pando, se sabe de, entre comillas, sacrificios que hacen algunas familias o que hacen algunos hijos por sus familias. Se forman como pilotos, luego me dirá Gabriela si eso es verdad o no, se forman como pilotos y luego prestan sus servicios al narcotráfico a sabiendas de que no es una profesión de largo aliento porque pueden hacer pocos vuelos, a saber, un solo vuelo y luego mueren, pero les garantizan que luego sus familias no van a tener ningún problema de dinero. Y se ha establecido como una suerte de sacrificio. El hijo se hace piloto, hace un par de vuelos para que su familia nunca más tenga problemas económicos. Desaparece. Gabriela. Bueno, o es uno, o las avionetas estrellan o las bajan, o a ellos los matan como parte de la venganza de porque no ha cumplido, ¿no? O porque manejan información. Entonces, exacto. ¿Es cierto esto que estoy diciendo? Sí, es cierto. Se sabía que al menos se pagaba entre 10,000 y 20,000 dólares a los jovencitos que hacen estos vuelos por vuelo, ¿no? Imagínense, eso es un año más o menos de sueldo para alguien aquí en Bolivia, me imagino. Pero y el otro tema, y claro, aquí dice, la sociedad no dice nada, pero también creo que podemos hacer. Yo he dado muchas charlas, sobre todo a empresarios privados en Santa Cruz, y ellos mismos comentaban, ¿no? Yo tengo mi hijita, el otro día me dice, mira mamá, me acaba de mandar un video mi amiguita que está tirando dólares en la cama de su mamá, ¿no? Y claro, ellos tenían una idea de más o menos de dónde venía, ¿no? Y desde ese día he dicho, bueno, tú ya no puedes ir a jugar con ella, ya no puedes, o sea, no nos tenemos que involucrar. ¿Por qué? Porque ahorita está bien, no decimos nada y seguimos saliendo con ellos, pero mañana el tiroteo va a ser en la puerta de la casa de la hijita, de la mamá y de la hijita de la amiga de mi hija, ¿no? Entonces, si no hay una condena social, ellos es el mejor premio para el crimen organizado y para los narcotraficantes, porque no solo no me condenan, sino que me están premiando, estoy saliendo en tapas de revista, es decir, estoy siendo como que reconocido por esto, porque la gente obviamente que se da cuenta. Claro, algunos dicen, no, yo no me he dado cuenta, pero sí algo había. O sea, es bastante obvio, ¿no? Cuando alguien empieza a tener más bienes, empieza a gastar cosas que no condicionan. Sí. Y cambian camionetas. Sí. Es buena esta introducción porque nos permite pasar a la pirámide muy diferenciada entre pequeños actores vinculados al narcotráfico y los grandes, ¿no? Están aquellos o aquellas, hoy hablamos del Centro de Orientación Femenina, lo he visitado muchas veces y ahí las propias internas me comentaban, ese grupo que ves ahí, esas que son medio rubias, no sé qué, esas son las Barbies. Las Barbies, ¿verdad? Son las que, sí, fueron encontradas transportando drogas, pero obviamente no son pues Marcet, ¿no? Son chicas jóvenes que terminan en una cárcel. Son víctimas, ¿no? Y claro, en la cadena están en el lugar más débil, ¿no? Se me ocurre las hermanas Terán, que si una tiene antecedentes, que la otra no, la vinculación política, pero es una mujer de pollera que ha sido encontrada el fin de semana con 7 kilos, no estoy minimizando, estoy diciendo que hay esa dimensión, Cáceres, pero hay también Marcet y hay todos esos otros casos que no salen en las noticias y que están comprando medios de comunicación, están comprando barrios, están en Miami, como dijo Petro, otra vez vecino de Trump. Entonces, hay un desequilibrio acá y sería bueno también plantearlo en el análisis, ¿no? Sí, hay un libro bastante famoso que se llama Narconomics,
¿no? Que hace un estudio bastante pormenorizado de cómo funciona la cadena en términos económicos, la cadena del suministro de la cocaína, ¿no? ¿De dónde es este libro? Es de Estados Unidos, es un americano que va principalmente a Colombia a estudiar los diferentes eslabones, ¿no? Lo que nosotros lo llamamos, específicamente estudia, ¿no? Cómo la producción de hoja de coca y la producción de pasta base es realmente uno de los eslabones más débiles, es decir, quienes están hoy por hoy trabajando ahí, y también en Colombia, es gente del campo, es gente que realmente tiene necesidades económicas. Tal vez un poco en Bolivia ha cambiado un poco eso, sin embargo, los que realmente hacen más plata, y por eso nunca vas a ver a un miembro del PCC pisando coca, por ejemplo, es la parte del lavado de dinero y la parte de la relación internacional con las mafias internacionales, con el PCC, la mafia balcánica, la Drangheta, que además, en muchos casos, Bolivia es un gran exportador de cocaína de madera, por ejemplo, que además tiene la tecnología para poder meter la cocaína en la madera, ya sea como carbón, como pallets, y enviarla y tener los contactos para que llegue ahí de manera impune, digamos, y no siendo identificada, ¿no? Esos son los verdaderos empresarios de la cocaína, ¿no es cierto? O sea, en términos de cuánta plata se gana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Felipe Cáceres, yo me pongo a preguntar y digo, 13 años conociendo cómo funciona el negocio del narcotráfico para involucrarte en lo que menos plata te da, no sé, como que no me cierra, digamos. Sí, ¿no? Quisiera quedarme un poco en este tema porque lo hemos comentado acá con Jorge. Esa fue la noticia este fin de semana, ¿no? Primero, una de las hermanas Terán, que fue encontrada en posesión de 7 kilos de cocaína, si bien recuerdo, y luego Cáceres, el zar antidroga de Evo Morales. El zar antidroga de Evo Morales, una barbaridad ahí sembrando o con una fábrica de drogas en su propio predio, fue atrapado por las fuerzas del orden a las 4 de la mañana y luego quemaron, él obviamente detenido, y lo dijimos en esta guarida, si esa información se confirma, es terrible, es realmente un escándalo porque resulta que el que cuidaba, ¿no es cierto?, el queso, era el ratón que cuidaba el queso, que luego es encontrado con las manos en la masa, con las manos en la fábrica, y es detenido por las fuerzas del orden, Humopar. Y después de conocer esta noticia, hay una serie de insumos que van lanzando desde Evo Morales y un abogado en causa Chuncoca, pero también algunas organizaciones de derechos humanos que dicen, a ver, si fue a las 4 de la mañana, ¿por qué esa fotografía está con sol? ¿Por qué han mandado fotografías X a un lugar y otras fotografías en otro momento? ¿Por qué esa fábrica está rodeada de vegetación y esta otra fábrica que no? ¿Por qué esta fábrica aparece en las imágenes y es una fábrica abandonada? Y luego sale Cáceres. Ayer me ha sorprendido también la imagen. A mí me sorprendió tanto que lo detengan como la manera como se ha liberado. Ha salido caminando con su gorrita y un señor que lo acompañaba al salir, y el periodista que decía, bueno, le han dado libertad condicional, él tiene una detención domiciliaria, pero sin custodio. ¿Cómo es eso? Detención y sin fianza, no paga fianza, no hay custodio, sale tranquilo y dice, dejo en las manos de Dios que se haga la investigación. Espero que no sea político. Y ahí miren, así apareció y así dijo. No sé si tenemos el audio. Si hay el audio, Anaí, por favor, que está solita en controles, a ver si podemos escuchar el audio. Después de salir de su audiencia virtual en instalaciones de Humopar, el ex viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, aseguró que en sus terrenos no existen fábricas de sustancias controladas. En respuesta a las investigaciones abiertas en su contra, la ex autoridad lamentó que su imagen haya sido dañada por estas acusaciones. Para nada, para nada. Ahí están, yo quisiera remitirme a todos los documentos y descargos que he presentado ante el juez. Ahí están. De antemano no es mi predio. Yo estoy prácticamente en 2 hectáreas a la orilla de un río, donde con un socio amigo hemos ahí implementado un proyecto de chancadora.
ahí estaba prácticamente, bueno, trabajando pues con mis trabajadores. Y bueno, pues seguramente han hecho algún operativo al lugar y bueno, he sido detenido. Mira el tema de las redes sociales. Realmente será, no entiendo, será políticos, será, no entiendo, pero en redes sociales, ¿cómo a uno lo sentencian? Cáceres informó, además, que debe cumplir... Y así se subió a la camioneta y se fue, y uno dice, pero el titular, pero el no sé qué, y un mopar, y ahora pero sale... no es que está con prisión domiciliaria, se fue a su casa como quien va, ¿no? O sea, me parece muy raro, Gabriela, ¿cómo has leído esta noticia? Bueno, primero creo que es importante decir que yo he hecho un análisis bastante objetivo de el operativo principalmente. Con esto no estoy diciendo que Felipe Cáceres sea inocente, pienso que sí tiene que ser investigado, pero realmente el operativo posee muchísimas dudas, ¿no? Primero que nada, los laboratorios, y yo he ido a muchos laboratorios de cocaína, de refinación de cocaína. Primero que nada, los laboratorios, y ustedes se van a acordar, siempre las noticias dicen, hemos encontrado un mega laboratorio, pero ni un detenido. ¿Y qué es lo que te dice el gobierno? Que además es cierto, es que los laboratorios tienen anillos. El primer anillo es siempre el anillo de alerta. Es decir, si ven a la policía, alertan para que se vayan los que están en el laboratorio, ¿no? Ese es el primer anillo. Entonces, si el ministro dice tenía 2 días de producción, entonces obviamente Felipe Cáceres, experto en el tema, debería haber tenido su anillo que le avisaba para que él se vaya, ¿no es cierto? Bueno, digamos que el anillo de alerta no funcionó. El segundo anillo que tienen siempre los laboratorios es uno de seguridad armada. Por eso muchas veces escuchamos que han habido emboscadas, que han habido cruces de fuego. En el operativo no se ha encontrado ni una sola arma. Les voy a mostrar algunos videos, unas fotos de cuando yo he ido a unos operativos, a unos laboratorios, se encuentra armamento. ¿Es la imagen correcta, Gabriela? Este es un laboratorio que producía 250 kilos por día, ¿no? Es un gran laboratorio, pero claramente cuando hemos ido, hay otra imagen ahí, se puede ver que se ha encontrado armamento, ahí están armamento de grueso calibre, ¿no? Métodos de comunicación satelital, además, y sustancia. El primer día, el reporte oficial que se ha dado de manera pública no hablaba de que habían encontrado ni una sustancia, ¿no? Pero ya, sorpresivamente, el ministro dijo que sí habían encontrado una sustancia. Ahora, he mandado una foto que son como 2 víboras, cuando se compara con la víbora que han encontrado en el supuesto laboratorio del señor Cáceres, que además en un predio ahí, claramente, por ejemplo, ¿no? Ahí ven las lavadoras enormes, ¿no? Además se ve sustancia que es la que se ha dejado, digamos, luego de la producción, de residuo, se pudiera decir así, cosas que no se han encontrado en el laboratorio. Ahí están todos los microondas, ¿no? Ellos han dicho que este laboratorio de Felipe producía casi 200 kilos. Imagínense cuánto se necesitan para 250 y ellos han encontrado creo que 2 microondas, pero ya desechos. Entonces, para mí el laboratorio que ellos han mostrado tiene unas características de un laboratorio inactivo, pero además que ha sido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es algo muy pequeño y hoy por hoy la cantidad de demanda de la cocaína y la producción de cocaína no condice, es decir, la inversión para un laboratorio tan chiquito sería una pérdida. Y el otro tema, y esto que les comentaba anteriormente, es Felipe Cáceres, SAR antidroga, 13 años, es decir, conoce muy bien el tema, ¿cometería el error de producir cocaína en su predio? Nadie, ninguno de los laboratorios en los últimos años que se han encontrado, los dueños de los laboratorios producen en su predio, alquilan o se prestan o las hacen en los parques toman el predio. Claro, es decir, no, porque saben que se los quitan, pues, ¿no? Entonces, obviamente no nos tiene que sorprender que a Felipe Cáceres le han dado detención domiciliaria sin fianza y sin escolta porque no han podido lograr demostrar la autoría material, ¿no? Porque el predio no es de él. Sin hablar de otros huecos como que no había fiscal en el operativo, en ausencia de un fiscal. Que nunca lo mostraron. Fue una cosa muy rara todo. Es decir, yo obviamente compartimos con Gabriela la idea de que tiene que ser investigado, no es que le vamos a poner dos alitas y una corona. Tiene que haber la investigación, pero hay muchas irregularidades y
que salga así como Pedro por su casa, Pero es que... si este fue el campeón mundial, este gobierno fue el campeón mundial de ponerte el chaleco que dice aprendido. Sí, al único que no lo mostraron es a este. Y dos elementos creo que son importantísimos. Primero, hasta el 2019, quien iba a todas las reuniones en Estados Unidos, de la OEA, la CICAD, con Estados Unidos, era Felipe Cáceres. Es decir, si Estados Unidos hubiera tenido alguna idea o alguna investigación donde Felipe Cáceres estuviera involucrado en narcotráfico, uno o no le daba visa o lo detenía allá, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Y otro elemento es que toda esta detención de Cáceres se da en un contexto donde el círculo más cercano del presidente está siendo investigado. Por un lado, el caso de bot trading, que es gravísimo, porque hay lavado de dinero y todo esto que se está investigando, y por otro caso, la denuncia de violencia familiar contra su hijo, donde la víctima tiene 12 días de impedimento y la fiscal está denunciando amenazas, ¿no? Entonces, creo que es importante analizarlo también en este contexto, ¿no? Yo tengo también una. Nos están votando, pero y tenemos muchas preguntas. No, yo digo, nos acabamos de enterar de la descertificación de Bolivia como país que lucha contra el narcotráfico, pero también Colombia. ¿Y qué otro país? Venezuela, Birmania. Creo que es importante además decirlo, que Bolivia desde el 2008 todos los años ha sido desertificada. Eso no es algo nuevo, ¿no? Porque se sabe que las certificaciones y las desertificaciones también tienen un componente político. ¿Se van renovando? Claro, cada año se hace, pero mucho está vinculado a la relación que uno tiene en Colombia recién este año, porque ustedes mismos han visto el discurso tan fuerte de Petro en contra de Donald Trump en Estados Unidos, y claro, tiene también un componente político. No significa que esto no sea un mensaje de Estados Unidos para quien venga a gobernar el país, ¿no es cierto? Creo que más que para ahora, que es como que ya estamos acostumbrados, cada año nos desertifican, es como que ahora quien asuma el gobierno tiene que pensar qué es lo que va a hacer al respecto, ya con esta llamada de atención previa de Estados Unidos, digamos, tocándole la puerta en su gobierno, ¿no? En mi última pregunta, eres mujer, eres madre, en estas circunstancias podemos ser más vulnerables, manejas información muy, muy sensible, tienes un nivel de conocimiento que puede ser un riesgo para ti. ¿Tienes alguna protección? Yo, solo de estar en esta entrevista ya creo que necesito seguridad. ¿Tienes seguridad? ¿Tienes protección? ¿Manejas información muy sensible, Gabriela? Bueno, mi principal protección es mi hijita y Dios siempre, pero tengo muchos amigos policías que me cuidan de diferentes modos, prefiero no expandir como lo hacen, obviamente. ¿no? Y mucha gente que siempre me ha ayudado, me ha ofrecido apoyo en todo tipo de casos, porque también he sido amenazada públicamente y también no públicamente, mucha gente que me ha ofrecido todo tipo de apoyo, inclusive asesoría legal en caso de que haya sido necesario, pero creo que lo importante es que yo lo que hago es ser objetiva, ¿no? Trato de ser lo más objetiva posible, no me estoy inventando, no estoy como que tomando peleas personales con algunas personas, y creo que además la lucha contra el narcotráfico parte de ser objetivo en la información y de no politizar, porque ellos se benefician cuando politizas esto, ¿no? Si solo te enfocas digámoslo, si solo nos enfocamos en el trópico, los que se benefician, ¿quiénes son? Los venianos, los cruceños que están practicando los del PCC. Entonces creo que también esta objetividad que hago con mi análisis, creo que un poco aleja que pasen estas cosas, ¿no? Estas amenazas y todo eso. Va a ser un placer volverte a tener acá en esta, que es tu casa, tu guarida también. Gracias, Claudia, gracias por la invitación. Vámonos a la pausa. Vamos, porque tenemos un tema muy lindo de Strongest. Sí, después de esta tremenda entrevista he aprendido muchísimo, yo creo que usted también. Vamos a hacer una pausa y no sean malos, vamos a hablar de mi equipito hoy día, del Strongest. Ya volvemos. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proven! El mismo. ¿No tuviera uno más grande?
¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora vamos a hablar de fútbol, pero no quiero dejar pasar, ya que hoy es viernes y viene el fin de semana, de recomendar las 2 películas del fin de semana que son imperdibles, como todos los fines de semana, de Abya Yala. Este sábado, mañana, tenemos La mala educación, de Almodóvar. Son todos prácticamente clásicos. Y el domingo, Rudo y Cursi, una película que la recomiendo, de Carlos Cuarón, mexicana. La recomiendo extraordinariamente porque trabaja Gael García Bernal, que a mí me parece buenísimo, y sobre todo también Guillermo Francella, que hace un papel genial, genial. Pero estamos acá con Daniel Nemtala. ¿Cómo te va, Daniel? Mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge? Todo muy bien. Daniel es un stronguista irredento. ¿Por qué lo hemos convocado? Por todas las cosas que están pasando en Strongest, porque hoy se cumplen 56 años de la tragedia de Biloco cuando se estrelló el avión y perdieron la vida 20 integrantes, todos, de la delegación de Strongest que venía de Santa Cruz, y que es una fecha histórica, porque en lugar de hundirlo al Tigre, lo hizo crecer más por la resiliencia de su gente, ¿no? Tiene toda una épica, la gente, el club de Strongest tiene una épica que otros clubes no tienen. Y porque además mañana es el día del hincha stronguista. ¿Por qué es el día del hincha stronguista? Porque es el cumpleaños, la fecha de nacimiento del Chupa Rivero, que fue su hincha número 1 en toda la historia, ¿no? Y estamos con Daniel porque le queremos preguntar un poco qué es lo que pasa en Strongest, que es un hervidero, es una olla en ebullición. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Es decir, si lo podés resumir. Bueno, yo creo que la actualidad del club, como tú dices, es una olla que está por reventar. Obviamente no solo es fútbol, estamos hablando de una situación socioeconómica, dado que hay mucha gente que realmente se queja mucho de la dirigencia actual, de los manejos económicos del club y de muchas otras cosas que realmente han llegado a perjudicar y repercutir en lo futbolístico. Y eso llama la atención de cualquier hincha y preocupa por sobre todo porque refleja una mala situación, un mal momento y una crisis que podría llegar a profundizarse mucho más, ¿no? Claro. Sí, nosotros, es decir, todo el mundo sabía que en Strongest institucionalmente las cosas no estaban bien, ¿no? Siempre se dice, cuando la cabeza anda bien todo el cuerpo, y viceversa. Cuando anda mal, esto funciona mal. Por eso a mí me dicen, los partidos los ganan y los pierden los jugadores, pero ¿quién compra a los jugadores? ¿Quién los contrata? ¿Quién les paga el sueldo? El dirigente, ¿no? Correcto. Si el dirigente es bueno, vos fíjate a lo largo de la historia, Santiago Bernabéu, el que hizo grande al Real Madrid. Alberto J. Armando, el que hizo grande a Boca. Es decir, Boca ya era grande, pero lo potenció aún más. Washington Cataldi, el que llevó a la grandeza a Peñarol. Siempre hay una figura, como lo tuvo a don Rafael Mendoza, ¿no? Strongest. Y también don Mario Mercado, que fue un dirigente histórico de Bolívar. Siempre que hay una gran figura, el club anda bien. Correcto. Y entonces, al revés también pasa lo mismo, anda mal. Ya veíamos todos que andaba muy mal, presidentes interinos que se prorrogaban en el cargo, bueno, un presidente que lo sacaron mediante la justicia, bueno, muchas cosas mal,
deudas, y nosotros decíamos a principio de año, cuando ya no entró en la Libertadores, cuidado cuando vengan los meses de julio, agosto, septiembre y no haya ingresos, porque en este momento casi no hay ingresos. Sí, no hay Libertadores, las taquillas son mínimas porque Strongest por la desilusión de la gente está llevando, cuando lleva 2.000, 3.000 personas que pagan. Muy poco. Vive de lo que le puede dar la televisión, que tampoco está bien ese contrato de televisión y ahora lo vamos a contar. Claro. Entonces, casi no hay ingresos. ¿Y con qué se le paga al plantel? ¿Con qué se le paga a los empleados? Esto potencia el desorden, ¿no es cierto? Mira, algo que has dicho al principio que me encanta, el Club de Strongest se caracteriza por la resiliencia. Hemos estado inmersos en malos manejos desde tiempos innombrables, ¿no? Bastante tiempo, el mismo tricampeonato, si bien es uno de los éxitos deportivos más importantes, también estaba plagado por este tema de deudas, un tema dirigencial, pero hemos tenido caudillos, hemos tenido gente importante, lo que más de concluir que al Tigre lo hace grande su gente, ¿no? Por eso es que mañana festejamos el Día del Hincha Stronguista, ¿no? Al Tigre lo hace grande su gente, entonces, entendiendo que estamos un equipo resiliente, un equipo con mística, con garra, es preocupante que ya la situación del manejo del club como tal repercuta eso en el orgullo stronguista, alejándolo del estadio. No tenemos una figura que realmente te reenamore, que te encamine a poder seguir y apoyar. El equipo hace lo que puede, pero como tú dices, mientras la cabeza no funcione bien, claramente el club o el equipo o cualquier otra área no va a ir bien. Entonces a mí me preocupa eso porque, como tú decías, yo sé que el 2024 tendría que haber sido la bonanza más importante económica del club en cuanto a lo deportivo, porque todo se lo ganó saliendo campeón, el 2023, recordando la gestión de Héctor Montes, que para mí es uno de los más grandes aciertos que tiene, que uno construye un equipo que rinde, contrata a directores técnicos que han sabido potenciar. Recuerdo a Rescalvo, el Tigre de la primera etapa de Rescalvo en Strongest era una máquina. Ganaba en Santa Cruz, ganaba en Potosí, ganaba en todas partes. Y son 10 fechas de invicto que nos permiten sacar una gran diferencia que termina repercutiendo en el final y coronando al club campeón. Claro. Entonces, yo siento que el club ha logrado un título tan anhelado después de 7 años. Ese es un gran mérito de la dirigencia también, pero también se ve opacado porque a partir de eso recibimos muchos premios y prácticamente no se ve reflejado en nada. Sí. Tenemos una bonanza, yo calculo unos 8, 9 millones de dólares, recaudaciones, premios. 2024 me estás hablando. 2024. Y hoy no hay una moneda. No hay una moneda. ¿Dónde se fue toda esa plata? Ese es también otro de los grandes problemas. No hay quien nos diga, esto es lo que está pasando. No hay quien ponga la cara. Y es más, que vaya y diga a los jugadores, aquí hay alguien que se va a hacer cargo. Ustedes jueguen. Ahora, acabas de hablar de los jugadores. Es correcto. Primero quiero decir, Daniel Nemtala, que es periodista, que es generador de contenidos de Strongest para redes sociales, también fue jefe de marketing de Strongest. Entonces está muy empapado, vive el día a día del club y sabe lo que no sabe nadie. En este momento, ¿se le debe al plantel profesional de Strongest? ¿Qué se le debe? ¿4 meses de sueldo? Ay, tenemos visitas. Sí. No visitas, les vengo a informar de algo. Lamento interrumpir su conversación futbolera. Un gusto. Pero tenemos una primicia como Aviala. Les habíamos comentado que hoy en la mañana, aquí en la sede de gobierno, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, se ha dado la fuga de una interna, de una reclusa, y tenemos las imágenes porque obviamente se ha hecho presente la policía, están haciendo las investigaciones y Aviala tiene las cámaras obviamente en toda la perspectiva del canal y ahí están como ustedes están viendo, esta mujer privada de libertad que sale a las 5:53 de la mañana, salta el muro
y se va por la calle. Ahí está pasando delante de las puertas de Abya Yala. Obviamente este medio ha puesto a disposición de la policía las imágenes. Podemos verla de repente una vez más. Si me ayudan, ahí está. Pero qué Salta fácil. por el muro. Sí, qué fácil que es escapar. Fácil de esa parte, pero del otro lado tengo entendido que el muro es mucho más alto. Hará la policía obviamente las hipótesis y creo que estas imágenes del medio van a ser de mucha ayuda para la policía. 5:53 de la mañana, casi 6 de la mañana. Estas son las cámaras del canal. Estas son las cámaras de Abya Yala que obviamente hemos puesto a disposición de la policía. Ahí está. Bueno, ahora sí me voy a seguir averiguando detalles. Cualquier cosa les estamos aviso. hablando de las peripecias que atraviesa tu club, Strongest. Entonces, ¿se le debe al plantel 4 meses? 3 meses ya acercándose al 4. Cuando venza septiembre. Cuando venza septiembre. ¿Y al personal? Igual, 4, depende. O sea, hay un informe que dice que se les debe mucho más a algunas personas que a otros. Ahí hay jugadores que se les debe 4, hay jugadores que se les debe 2,5 y así. O sea, hay un desorden, hay una total desorganización al momento de eso, porque al final no se sabe si son 4 o 5 meses, pero dependiendo del caso de quién. Yo me imagino que hay jugadores que cobran más que otros. Eso es natural. Pero aparte, el presidente, Daniel Terrazas, muchos hinchas, yo leo cosas, ¿no? A uno le llegan TikToks y le llegan mensajes en las redes que dicen que no aparece. Ese es el problema. ¿Qué podemos hablar de una persona que está ausente? Que no da la cara. Pero no va al club, el presidente. Va al club, pero no se sabe qué es lo que podría hacer, qué es lo que... Sé que está organizando un festejo mañana a todo dar, acto que me parece muy loables, entendiendo de que el club merece ese tipo de cosas, pero la realidad del Strongest es diferente, ¿no? No creo que mucha gente se sienta cómoda con un festejo a todo dar, entendiendo la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo es la relación de Daniel Terrazas, presidente, con todo el resto de la comisión directiva? Yo creo que es nula, porque hace poco hubo una conferencia de prensa en la que ellos han evidenciado muchos temas de la ausencia y la negligencia del presidente, ¿no? Entonces yo me baso en lo que ellos dicen, que claramente han dado un informe muy detallado, han sido muy precisos con lo que han anunciado y obviamente que están tomando cartas en el asunto a través del Tribunal de Ética. Pero yo recuerdo una carta en la que, o una decisión de la comisión directiva, no del presidente, de apartarlo. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó con eso? Lo que pasa es que eso siempre tiene que derivar en el Tribunal de Ética de la Federación, ¿no? La Federación es la que va a tomar cartas en el asunto, está haciendo la investigación. Ambos han hecho un descargo, por un lado el Comité Ejecutivo, por otro lado Daniel Terrazas, que igual tiene algo que decir, me imagino. Entonces, conforme a eso se va a ver qué va a determinar esta instancia de la justicia en el tema deportivo, ¿no? Entonces, por el momento se sabe que el Tribunal de Ética de la Federación ha aceptado la denuncia del Comité Ejecutivo y se encuentra en investigaciones para pronta ejecución de alguna sentencia. Ahora, se dice que Daniel Terrazas fue puesto, entre comillas, por la Federación, ¿es correcto? No me atrevería a decir nada referente a eso, porque ha habido una elección en la cual realmente el asociado ha intervenido, no solo el abonado. Ha habido particularmente en este caso una convocatoria de asociados que han decidido darle el voto, ¿no? Entonces yo pienso que hablar de un tema de que alguien pone a alguien todavía no es muy preciso, pero sí, digamos, ha habido una competencia entre dos lugares o dos candidatos, claro, que han sido cuestionables. Claro, ¿no? Pero yo recuerdo perfecto esa conferencia de prensa en que se presentó el ingeniero Fernando Costa, presidente de la Federación, con Crespo de un lado, Ronald, y con del otro lado estaba Montes. Correcto. Entonces, la Federación es como que llegó a un acuerdo con ellos para que Crespo se fuera porque la gente no lo aguantaba, no aguantaba su interinato, que era demasiado largo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por el otro lado, Montes, que había tenido una denuncia. Entonces la federación dijo, bueno, ustedes dos renuncian a cualquier ambición y llamamos a elecciones. Pero resulta que en la elección gana quien era el vicepresidente primero de Crespo, que es este señor Terraza, ¿verdad? Sí, claro. Ha habido el intento de una plancha de asociados que nadie explica a ciencia cierta por qué ha sido inhabilitado, ¿no? Yo creo que la esperanza de muchos stronguistas estaba en esta plancha, porque era una renovación total, con socios que están empapados y conscientes de la realidad del club Strongest, ¿no? No solo de lo futbolístico, sino de la infraestructura, de cómo se lleva todo eso. Entonces, sí hay un movimiento raro y terminan inhabilitándole él, también terminan inhabilitando a Kurt Range. Entonces termina siendo Revilla que es uno de los personajes más queridos por el stronguismo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, el éxito deportivo que ha logrado es algo que realmente... El padre del tricampeonato. Correcto. Así es como le dicen. Pero bueno, en ese sentido yo pienso que la federación sí ha debido tener motivos por ahí cuestionables, pero finalmente van Terrazas y Revilla a ver quién se queda con la silla presidencial. Y gana Terrazas con algo así como 287 votos. Sí. Es una cosa, perdón, ¿no? Porque tú eres stronguista, pero es verdaderamente lamentable, ¿no? Que un club de la envergadura de Strongest, el presidente sea elegido por 287 votos, ¿no? Sí. O sea, llama la atención porque es preocupante, entendiendo que nosotros... Acabo de decir que al Tigre le hace grande su gente, ¿no? Y realmente a veces preocupa mucho el tema también de algo de la apatía de la gente que quiere intervenir, ¿no? Pero también entendemos que por gestiones como la de Crespo, que ha habido mucha censura. En su momento Crespo ha bloqueado y ha sacado de las redes a personas que comentaban contrario a lo que él proponía, ¿no? Tú sabías que yo por lo que vi las redes del club también, porque en su momento las manejé, los posts, los artes más comentados son los resultados, cuando se gana, cuando se pierde. Y ganes o pierdas era fuera Crespo, fuera Crespo. Y ante eso la solución que plantea es bloquearlos y anularlos. Te pregunto, ¿hasta cuándo llega el mandato de Daniel Terrazas? Me parece que son 3 años más. O sea, todo este año y 3 más. Correcto. Son por 4 la elección. Sí. ¿Aguantará? Económicamente hablando ya estamos en las últimas. Se debe mucho dinero y día que pasa y minuto que pasa aparecen más intimaciones, ¿no? Primero estaba la de Rolando Blackburn, ahora está la de Enrique Triverio y así sucesivamente van a aparecer cosas, ¿no? Hay un tema de deudas, de impuestos impositivos que obviamente va a crecer y va a terminar asfixiando a quien se atreva a manejar al club, ¿no? Digo eso porque parece que no hay nadie que lo está dirigiendo. ¿Hablas con los jugadores a veces? A veces hablo con algunos jugadores, ¿no? ¿Aguantan? ¿Van a seguir así en este plan de que aunque no cobren van a seguir luchando para ver si ganan el título? Tú dijiste algo muy interesante al principio, ¿no? Que muchas veces, y yo también comparto esto, que el partido se gana antes de jugarlo a través de la dirigencia, ¿no? Hay muchos dirigentes que te acomodan un partido para que realmente tú puedas hacer y dar lo mayor, dejarlo todo en la cancha. En este caso no lo es así. Yo veo, por ejemplo... Los jugadores están solos, digamos. Sí, porque el partido contra Aurora lo perdemos porque el mismo día decidimos viajar, el vehículo se tranca, no llegan con las condiciones, ¿no? Un jugador tiene que llegar descansado, relajado. Si no se llegaba al vuelo, no lo jugábamos el partido. Y eso iba a ser peor. Entonces, ahí yo pienso que el partido lo pierde Daniel Terrazas por no haberlo preparado, por no haberse encargado de que los jugadores cumplan. ¿Cómo está la relación del presidente con los jugadores? Hace poco Joel Amoroso dijo algo muy interesante, ¿no? Que alguien debería dar la cara y ponerse los pantalones. Entonces habla mucho eso de que parece que no hay ninguna conexión con el presidente. ¿Cuánto hace que vivís el día a día de Strongest, Daniel? Uy, de toda la vida. Pero cercanamente. Pongámosle un número, personal, 10 años, 15. Serán pues unos 4 o 5 años que estoy ahí bien cerca. Bien de adentro. Bien de adentro. Pero como hincha de toda la vida. De toda la vida. Ahora, de lo que vos viviste como hincha y como funcionario en algún momento de Strongest, ¿cómo definirías el momento? Este momento. ¿El peor?
se está acercando a ser el peor, ¿no? Porque obviamente sí hemos pasado cosas muy terribles, pero de nuevo digo, la capacidad de resiliencia del club es increíble, es una de las cosas que enamora al hincha stronguista. Sin embargo, hay lugares y hay caminos que te llevan a lugares donde ya no puedes volver. Y me parece que nos estamos encaminando por un tema de deudas y demás a un lugar al que... Te pido un monosílabo para la última. ¿Vos, aún en todas estas condiciones adversas, crees que se pueda pelear por el campeonato? Sí, se puede. Gracias, Daniel. Nos vamos hasta el lunes. Mañana es el día del hincha stronguista. Felicitamos a todos sus hinchas, es el día del Chupa Rivero. Y volvemos el lunes con muchísima información y con muchísimos invitados más. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa.